Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Cultura Teológica y Teología Paulina, porque aquí hay una especie de fusión entre las dos páginas. Y hoy tenemos una noche especial, una noche espectacular, porque vamos a tener un debate acerca del sábado, y nos acompaña aquí nuestro queridísimo amigo y hermano y colega José Carlos Alpizar Valverde, pastor bautista pentecostal de Costa Rica. Y también nos acompaña nuestro hermano Enrique Rivas, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Perú, Lima. Así que también le damos la bienvenida. Vayan prendiendo sus micrófonos y vamos a dar comienzo a los primeros 25 minutos de exposición. Cada uno va a tener 25 minutos para exponer su posición al respecto. Y luego vamos a hacer una ronda de preguntas donde luego vamos a ir charlando y conociendo cada una de las posturas. Así que el que va a comenzar tiene entonces sus primeros 25 minutos. Gracias, hermano Jorge. Buenas noches con todos los que nos ven. Agradecer a Dios por esta preciosa oportunidad. Agradecer al pastor José Carlos por su tiempo, al hermano Jorge también por organizar este bonito estudio. Bueno, como vimos el tema, ¿no? Vamos a ver y vamos a estudiar si el sábado o el Shabbat es para los gentiles. Para ver la palabra del Señor, pues vamos a ver algunas cosas. Primero, informarles rápidamente, ¿no? Que este debate no es un tema salvífico. Se trata de saber si se hace o no se hace, si se debe guardar o no. Pero no tiene nada que ver con nuestra salvación, porque nuestra salvación es gratuita según la palabra del Señor. También entender que somos un pueblo, ¿no? Somos uno solo. Dios ha hecho un solo pueblo. No venimos a hablar de religiones, de denominaciones, sino de gente sincera que busca agradar al Señor en base a lo que dice su palabra. También pedirle a cada uno de nuestros oyentes que pueda eliminar cualquier tipo de prejuicio o idea preconcebida, ya que solamente yo les voy a pedir que me escuchen, no con una mente abierta, sino con una Biblia abierta, para que puedan comprobar que todo lo que digo es bíblico. Y por último, es importante tener en cuenta cuál fue la idea original, el plan original de Dios o la intención original de Dios al momento de crear la tierra y por ende también este día sábado. Así que para poder entender cuál era la intención de nuestro Dios, vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2 es el primer libro de la Biblia. Y es interesante notar que cuando Dios hace la creación y nos maravilla con el poder de su voz, en Génesis 1:31 la Biblia nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es interesante notar que no había cosa más perfecta ni más bonita que la creación en ese momento. No había pecado, todo estaba en armonía, y el Señor decía claramente que era bueno en gran manera. Sin embargo, no había terminado allí la creación, porque faltaba el séptimo día. Aparentemente no hizo nada, pero Dios en realidad hizo muchas cosas. En el capítulo 2, en el versículos 2 y 3, leemos lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. Acá hay algo interesante. En menos de un versículo y medio, ya Dios nos menciona día séptimo 3 veces. Y para el que estudia su palabra sabe que cuando Dios anuncia algo de una manera repetitiva, es porque nos dice: presta atención. Nos está señalando que este día séptimo es diferente a los demás. Día séptimo, día séptimo, día séptimo. Como diría en Apocalipsis el profeta Juan: si tienes oídos, oye. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 3: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En estos dos versículos nosotros vamos a encontrar 3 palabras interesantes. La primera dice que Dios reposa, ¿no?
que viene justamente el término Shabbat. Muchos me preguntan, ¿cómo es posible que Dios descanse si Dios no se cansa? Pues Shabbat no solamente es descansar, también es acabar, hacer, cesar, dejar de hacer algo. Y precisamente lo que hace Dios es justamente eso, dejó de hacer algo en el séptimo día. Adicionalmente a ello podemos ver que Dios bendice al séptimo día. Esta bendición, ¿no?, de la palabra hebrea barak, podemos ver que una bendición viene de la palabra bienaventuranza o dichosos. En realidad, Dios crea una bendición. Ahora, muchos me dicen, pero ese sábado o ese primer sábado que creó Dios no era para Adán y Eva, porque la Biblia no dice que ellos lo guardaron. Y yo siempre les hago esta pregunta. Si el sábado es una bendición, como dice Génesis capítulo 2, esa bendición tuvo que ser para alguien, para los animales, para Adán y para Eva, o para Dios, definitivamente. Porque Dios no va a crear una bendición para nadie, tiene que ser para alguien. Y la lógica me dice que no puede ser ni para Dios ni para los animales. Esa bendición es para el hombre. Y aquí vengo con la intención. Justamente Dios tenía la intención de que ese sábado sea para la humanidad. Un sábado que sea de bienaventuranza para ellos, un día que los haga dichosos. Pero la palabra que más me llama la atención es que Dios santifica, del hebreo kadash, que significa apartar, celebrar, consagrar algo para Dios. Y la misma Biblia nos dice que nosotros también somos pueblo santo, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Es decir, Dios nos toma y nos separa para Él. Lo mismo pasa con este día de reposo, con este sábado, porque Dios dice que Él lo aparta y lo consagra solo y exclusivamente para su uso. Muchos dicen, ¿cómo sabemos que el sábado que narra Génesis capítulo 2 es el mismo de hoy? Científicamente se puede comprobar hasta por la Biblia. Podemos comprobar que el ciclo semanal nunca se ha alterado. Pero la palabra que más me llama la atención, aparte de dedicar ese día, porque también Kadash significa dedicar, es la palabra señalar o señal. Es interesante notar, ¿no?, de que esta palabra, y lo pueden ustedes comprobar en el Strong's, ¿no?, la palabra Kadosh, que es 6942, y ustedes van a ver que esas palabritas señalar o señal tienen mucho que ver con el carácter del pueblo de Dios y también con el día de Dios. Pero vamos a verlo eso más adelante. Entonces, resolviendo la pregunta, y voy a ir de frente, ¿no?, como dice el torero, de frente al toro. Cristo nos habla de la creación y nos da la respuesta, ¿no? El debate es si los gentiles debemos de guardar el sábado, ya que solamente el sábado es para los judíos. Pero vamos a ver lo que dice el maestro en Marcos capítulo 2, un versículo bastante conocido, y vamos a irnos al versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Miren lo que dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entendemos que día de reposo aquí equivale a sábado. Pero hay algo interesante, que la palabra hombre viene del griego, y me van a disculpar mi griego porque no domino el idioma, pero según el Strong's, el 442, es anthropinos, que literalmente significa naturaleza humana o humanidad. Es decir, que si nosotros traducimos literalmente este versículo, diría de esta forma. Y también les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. El sábado fue hecho para la raza humana o humanidad, y no la humanidad o raza humana para el sábado. El mismo Jesús. Y todos los versículos que les voy a mostrar no necesitan interpretación, ya que literalmente indica lo que el maestro decía. Jesús tenía bien establecido que el día sábado no solamente era para los judíos, como muchos hermanos sinceros lo dicen, sino que definitivamente Jesús extendía más y lo hacía para la humanidad entera. Porque el mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo descansarás. Yo pregunto, ¿es que acaso los gentiles no tienen también derecho al descanso? Ahora, se puede descansar cualquier día. Hasta el momento hemos visto que Dios solamente se ha referido a un día, el séptimo.
Vamos a ver cómo lo enfocaba Isaías. Isaías capítulo 56, versículo 6. En base a los extranjeros, dice lo siguiente: y los hijos de los extranjeros, ¿no? Viene del hebreo nekar, que significa gentil o foráneo. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo o sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Miren la promesa: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No solamente para los judíos, para todos. Ahora, había un requisito. 3 cosas que tenían que hacer los extranjeros para ser pueblo de Dios o para estar en la casa de oración. ¿Cuáles eran? Número 1, en el versículo 6 se encuentra. Primero, para servirle a Jehová. Segundo, para amar su nombre. Y tercero, para guardar el día sábado. Y si nosotros hacemos un estudio, estas 3 cosas están íntimamente relacionadas. Amar a Dios, servirle y guardar su día de reposo, el día sábado, como gentil o extranjero, es una manera de cómo nosotros podemos agradar a nuestro Dios. Es interesante notar de que Dios, de alguna u otra forma, nos está mostrando que hay un día específico, no para solamente los judíos, sino para los gentiles también. Miren lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Antes de poder leer este versículo, entendemos que en Éxodo 20 Dios crea las leyes, ¿no?, en el monte Sinaí. Las escribe por primera vez. No las crea porque las leyes ya estaban creadas en base a los que dicen los versículos, Salmo 111, versículos 7 y 8. Sin embargo, cuando Dios crea los mandamientos, entre ellos incluido el 4.º mandamiento, que es el sábado, Juan escribe lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es interesante notar que Juan, cuando escribe esta carta, solamente tenía la Tanaj, o en todo caso, el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿a qué mandamientos se estaría refiriendo Juan entonces? Definitivamente a los 10 mandamientos. Y es interesante notar que, como les mencionaba antes, este no es un tema salvífico, sino es un tema para demostrar si amas o no a Dios. Recuerda lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es muy obvio. Ahora, no solamente tiene que ver con el detalle de amar a Dios. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos 17. Como también mencionaba, no venimos a hablar de denominaciones, sino de gente sincera que busque a Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que ese pueblo, que es multidenominacional, que no tiene religiones realmente, pero nos da una característica. Miren lo que dice 14, versículo 17. Apocalipsis 14, versículo 17. Perdón, Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No solamente es cuestión de fe, sino también es cuestión de acción. En ellos, los mandamientos, entre ellos el 4, está incluido en ese remanente que hará guerra, dice Satanás, y que está muy airado con ese pueblo. Ahora, en Isaías capítulo 66, conocido como la mini Biblia, vamos a ver una visión de Isaías. Isaías fue mucho más. Es por eso que yo les decía que es importante entender la intención de Dios. ¿Cuál era la intención original de Dios? Miren lo que dice Isaías 66, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el oráculo de Yahvé. Es interesante que la invitación nuevamente se extiende a todos. No hacen ninguna discriminación en cuanto al sábado. En realidad, lo que sucede es que a veces nosotros interpretamos mal cuando nos dedicamos solamente a leer y sacamos fuera de contexto los versículos, ¿no? Es más, muchos dicen que el sábado fue clavado en la cruz. Yo pregunto, ¿qué tiene la muerte de Cristo para clavar un mandamiento en la cruz? Sin embargo, el mismo Jesús hace referencia a que después de la muerte de él, se iba todavía a guardar el sábado. Solamente para que lo tengan ahí. Mateo 24:20, Jesús nos dice, cuídense que la huida no sea ni en invierno ni en día sábado. Año 70, profetizando la destrucción de Jerusalén. Es decir, que ya había muerto Jesús y el sábado todavía se mantenía intacto. No sé cuánto me falta, hermano, no sé si me podrían informar. Voy siguiendo. Vas recién 15 minutos. 15 minutos, perfecto, tengo 10, ¿no? Entonces, Exacto. seguimos, ¿no? Entonces, es interesante notar que ese mandamiento seguía. Uno de los capítulos también más interesantes es Hechos capítulo 13. Vemos a un Pablo que ya había sabido, conocido de Jesús, y había conocido su muerte, pero en Hechos 13, sobre todo los versículos del 40 al 44, vamos a ver que el pueblo de Antioquía, que estaba conformado tanto por judíos como por gentiles, le pedían a Pablo y a Bernabé, por favor, reunámonos el próximo sábado. Y Pablo en ningún momento le dijo, no, los hijos de Dios ahora se reúnen los domingos o en cualquier otro día. Al contrario, Pablo les dijo, perfecto, vamos a otra vez juntarnos en el día sábado. Y a las siguientes semanas, según la Biblia, dicen que casi toda la ciudad estuvo allí para escuchar la predicación de Pablo y de Bernabé. Qué interesante, Pablo nunca los corrigió. Por el contrario, Pablo guardaba el sábado. Cuando él dijo, por ejemplo, en Romanos 3:31, que la confirmación de la fe es la ley, ¿no? Si él no hubiera guardado el sábado, no tengan duda que hubiera muerto apedreado en ese momento, porque existían los famosos judaizantes. Pero vamos a ver más adelante que Pablo en ningún momento es acusado de esto, y eso será mostrado más adelante. Este tema del sábado, para los gentiles podemos hacerlo en una semana, pero hemos tratado de sintetizar algunos versículos, los más claros, los más principales, y los que no necesitan mayor interpretación. Cualquier mente, incluso la de un niño, puede interpretar este versículo ya que es de manera literal. Pero sí me gustaría citar algunas fuentes externas a la Biblia en cuanto a por qué entonces existe este debate. ¿Por qué? Miren lo que dice en la revista The Catholic Record, escrita en 1923. Miren lo que dice la Iglesia Católica o el Catequismo Católico. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba positiva del hecho. La Iglesia Católica se atribuye este cambio. La Iglesia Católica dice que es su marca. Sin embargo, si nosotros vamos a Éxodo 31, 13 y 14, vamos a ver que la marca del pueblo de Dios no es el domingo, sino es el sábado. Es el día de reposo. Miren lo que dice esta otra cita. Para muchos hermanos sinceros, protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como día de culto público, después de que las iglesias católicas hizo el cambio, pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en la observación del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la iglesia, el Papa. Revista Nuestro Visitante Domingo del 5 de febrero de 1950. Y si nosotros vamos a la historia, vean ustedes, Concilio de Nicea en el año 321, en el 325, ustedes van a darse cuenta que la Biblia, ningún cristiano se atrevió a cambiar el sábado por el domingo. Es más, los primeros cristianos guardaban
el día de reposo y solamente se tenía costumbre, o los que se habían apartado de esa costumbre de guardar el sábado, solamente eran los que vivían en Alejandría y en Roma. Qué curioso que en ese entonces el poder político religioso más poderoso era Roma. Sin embargo, en la Biblia nosotros vamos a ver en el Salmo 89:34 que Dios no cambia su pacto. Entendemos también de que en nuestra Biblia nosotros vamos a ver que nuestros primeros padres, Adán y Eva, si no hubieran pecado, esto no sería un debate. Nuestro hermano José estaría predicando el sábado, nuestro hermano Jorge también, porque no hubiera pecado y la intención de Dios en primer lugar era que se guarde el sábado. Pero aquí entra la confusión, porque muchos creen y estipulan que el sábado solamente es uno. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de sábado. Yo no sé si ustedes muchas veces escucharan la expresión, el sábado es para los judíos. Pues, ¿a qué tipo de sábado te refieres? ¿Al sábado semanal o moral o al sábado ritual o anual? Tendríamos que analizar qué tipo de sábado era para los judíos y qué tipo de sábado era para la humanidad. Y déjame decirte que el sábado semanal era para nosotros, para todo el mundo. El sábado ritual sí estuvo clavado en la cruz porque tuvo su cumplimiento con la muerte de Cristo. Y eran 7 sábados anuales. Bueno, ya para ir culminando, ¿no? Podríamos decir que el séptimo día, ¿no? El día de reposo, era una parte importante de la ley de Dios. Muchos dicen, no, la ley se dio en el Sinaí por primera vez. Mentira, porque en Éxodo 16 nosotros observamos que Dios ya le estaba hablando a Moisés acerca del sábado. Podemos ver que en Génesis 16 Abraham guardaba mandamientos, estatutos y leyes. Y vemos que el sábado estaba en el Génesis. Entonces, era una parte importante de esta ley. No solamente porque Dios la habló con sus propios labios, sino que también la escribió con su propio dedo, como lo vamos a ver más adelante si se permite, ¿no? Cuando Jesús comenzó su obra, Él declaró expresamente que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso está en Mateo 5:17. Entonces, si Dios le escribe con su propio dedo y luego viene reencarnado al mundo, ¿ustedes creen que va a romper lo que ha escrito? Definitivamente no. Es por eso que los puso en piedra, símbolo de eternidad. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 nos dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del judío. Ay, no, me equivoqué, discúlpenme. Es el todo del hombre. Porque siempre la invitación de Dios fue para que el mundo alcanzara la salvación. Los judíos lo habían entendido mal. Es por eso que creían que las bendiciones solamente eran para ellos. Sin embargo, podemos ver que Dios siempre extiende la invitación tanto a gentiles como judíos. Y como dijimos antes, ahora ya no existe un mandamiento exclusivo, porque eres de Israel, el mandamiento es para ti. Esos mandamientos exclusivos ya quedaron clavados en la cruz. Hoy los mandamientos son para todos por igual, tanto bendiciones como castigo. Para ir terminando ya, el pastor José Carlos tendrá que demostrar y tendrá que comprobar que nunca fue la intención de Dios de que el sábado se guardara en el Edén o en el milenio. Y también tendrá que demostrar que el sábado no fue dado al gentil como una bendición. Asimismo, el pastor tendrá un arduo trabajo para demostrar que si es que este cambio de sábado a cualquier otro día o la anulación se haya concretado, según Amós 3:7, la Biblia nos dice que Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus profetas. Por lo tanto, este cambio deberá estar demostrado en la Biblia. Es decir, Él tendrá que demostrar que esa profecía se ha cumplido a través de algún anuncio que haya hecho Dios hacia alguno de sus profetas. Para terminar, los primeros padres guardaron el sábado. Los primeros patriarcas guardaron el sábado. Los profetas, tanto que estudiamos nosotros de todos ellos todos los días que vamos a la iglesia, guardaban el sábado. Los discípulos guardaban el sábado. Pablo, el apóstol, de repente más misionero, guardaba el sábado sin lugar a duda. La madre de Jesús
prefirió guardar el sábado antes de violar el sábado y de dejar el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Dios guardó el sábado en Génesis capítulo 2. Jesús guardó el sábado más de 1700 veces. Óyelo bien. Jesús guardó el sábado más de 1700 veces, según Lucas 4:16, donde dice que era hábito de Jesús ir todos los sábados a las sinagogas. Cuando Cristo me pregunte a mí, ¿por qué guardaste el sábado?, yo le diré, porque desde Génesis hasta Apocalipsis todos tus hijos guardaron el sábado. ¿Qué le preguntarás tú, o qué le dirás tú si Jesús te pregunta a ti, ¿por qué no guardaste el sábado? No sé cuánto me queda, me cortas si me excedo esto, pero solamente 8 versículos hablan acerca de otro día diferente al sábado, que es domingo, o el primer día de la semana. Nunca vas a encontrar términos como día santo, día bendito, día de reposo, día de reunión, jamás. Nunca vas a encontrar tales términos. Es más, en Corintios 16, Pablo dice que este día es un día para que nosotros podamos hacer nuestras cosas seculares, ¿no? Entonces, con todo esto, mis hermanos, espero que lo puedan analizar con una Biblia abierta y que el Espíritu de Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Gracias, hermano José, y gracias, hermano Jorge. Bueno, muy bien. Perfecto. Terminó. Faltaron 10 segundos para que terminara su tiempo. Así que bueno, muchas gracias por tu exposición, Enrique. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar al pastor Alpizar Valverde. Así que le damos lugar para que él pueda comenzar a dar su explicación, su exposición. Bueno, primero que todo, quiero dar un profundo agradecimiento a Enrique que ha aceptado este debate. Yo quiero decir que es la única persona que aceptó el debate que estamos ofreciendo hoy en Teología Paulina. Y quisiera mencionar que siempre que hemos comentado temas sobre el Shabbat en la página, aparecen muchas personas en contra de nuestras publicaciones. Hay personas que nos han tratado inclusive de burros paganos, de gentilizar al pueblo. Hay personas que han dicho que los juicios de Dios para la página y las personas que trabajamos en la página van a ser terribles. Y yo nada más quisiera resaltar que de todas esas personas que tanto comentan en la página, solo una persona aceptó el debate. Entonces, yo realmente quiero decir que, Enrique, muchas gracias, de verdad. Me ha parecido tu exposición una exposición bastante respetuosa, y eso me agrada mucho, de que precisamente la única persona que aceptó el debate fue una persona respetuosa. Así que bueno, muchas gracias por eso, Enrique, de verdad. Bueno, muy bien, déjenme entrar en materia. Hay varios argumentos que Enrique ha mencionado y que yo en algún momento me tomaré el punto para mencionar, para explicar, y sobre todo estos 4 puntos que él menciona que debería demostrar al final. Bien, quiero comenzar con los siguientes argumentos. Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos cuando hablamos del tema del Shabbat, o hablamos de cualquier tema que tenga que ver con qué deben los gentiles guardar o no, realmente puede solucionarse si nosotros aplicamos 5 principios exegéticos. 5 principios exegéticos que yo quiero mencionar en esta noche. Escúchenme bien lo que les quiero decir. Cuando nosotros queremos saber si los gentiles debemos guardar Shabbat o no, nosotros deberíamos regirnos por estos 5 principios exegéticos que voy a presentar en este momento y que me parece que son de sentido común y que son justos. En primer lugar, es muy importante que si nosotros queremos, en primer lugar quiero decir que si nosotros queremos demostrar o no que los gentiles deben guardar o no guardar Shabbat, la última palabra la debería tener el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento no aparecen los gentiles que siguen la fe en Jesús. Entonces, si nosotros queremos realmente saber si los gentiles que siguen la fe en Jesús deberían guardar o no Shabbat, debería ser el Nuevo Testamento el que debería dar la última palabra. Es decir, lo que no se puede hacer es que nosotros queramos armar con el Antiguo Testamento una doctrina y extrapolarla en el Nuevo Testamento donde aparecen los gentiles. En segundo lugar, como segundo principio exegético, es muy importante que nosotros entendamos
que dentro del Nuevo Testamento, dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento, al que se le encomendó la conducta de los gentiles es al apóstol Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo dijo, soy apóstol de los gentiles, os escribo a vosotros gentiles, honro mi ministerio. Pablo dijo también que él oficiaba como un sumo sacerdote para que la ofrenda de los gentiles fuera agradable. Entonces, nosotros tenemos que entender que aún dentro del Nuevo Testamento fue a Pablo el que se le encomendó la enseñanza de los gentiles. En tercer lugar, vean qué importante esto. Dentro de los 13 escritos del apóstol Pablo, o 14, incluyendo Hebreos, no es el tema del debate del día de hoy, es muy importante que nosotros entendamos que la epístola a los romanos es el escrito más sistemático de Pablo. De todo lo que Pablo escribió, las doctrinas más fundamentales de Pablo y de la forma en que mejor lo sistematizó fue en Romanos. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que para poder interpretar bien a Pablo y sus 13 cartas, o 14, es muy importante que dominemos la doctrina de Romanos, porque esa va a ser una buena guía para poder entender aquellos pasajes que son difíciles de entender en lo que Pablo escribió. Número 4. Si nosotros queremos hablar de una doctrina apostólica, si nosotros queremos decir si los gentiles deben guardar Shabbat o no, es muy importante que la doctrina que enseñemos sea apostólica. Es decir, nosotros no podemos pretender imponer algo en la conducta de los gentiles si esta doctrina no es apostólica. Y número 5, es importante, como quinto principio exegético, es muy importante que nosotros entendamos que un discurso teológico extenso tiene mucho más peso que pasajes aislados. Esto lo digo precisamente porque en la Biblia nosotros encontramos teologías claramente bien desarrolladas de Pablo, como por ejemplo la doctrina de la justificación, la santificación, la reconciliación, etcétera, etcétera, donde encontramos páginas enteras de Pablo hablando sobre este tema. Entonces, siempre estas doctrinas explícitas y bien desarrolladas a manera de tratado teológico van a tener mucho más peso que un pasaje único, aislado, que muchas veces partimos de que son pasajes sacados de contexto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y lo quiero decir con mucho respeto. Porque todos los que han escuchado la exposición de nuestro hermano Enrique notarán que todo lo que nuestro hermano Enrique enseñó, Pablo no lo dijo en ningún momento. O sea, nosotros no encontramos en el apóstol de los gentiles una enseñanza sistemática donde él defienda que los gentiles deben de guardar Shabbat. Eso no aparece en el Nuevo Testamento. Y si así fuera, es tan simple como simplemente ir y decir, bueno, aquí Pablo mencionó exhaustivamente este tema, pero no lo encontramos. Entonces, aunque la doctrina que Enrique ha armado en este momento tiene cierta lógica y cierta sistematización, lo que es importante que nosotros entendamos es que todo lo que Enrique nos ha dicho no es apostólico. Y lo digo con respeto, con mucho respeto. Porque, por ejemplo, Enrique nos empezó a mencionar que Dios tenía un plan y era entregar el Shabbat a toda la humanidad. Y él empieza a explicar que Dios bendijo el séptimo día y que lo santificó y que precisamente esto era porque el deseo de Dios es de que el ser humano disfrutara del Shabbat. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuándo Pablo explicó esto? Nunca. También es muy importante que nosotros entendamos, por ejemplo, otras doctrinas. Por ejemplo, lo que Enrique nos ha dicho, que el Shabbat se estaba guardando desde el Edén y que se seguirá guardando en el milenio. Ahora voy a hacer unos comentarios con respecto a los pasajes que Enrique mencionó. Esta doctrina de que el Shabbat se guarda de Edén a Edén es una enseñanza muy típica de la iglesia adventista del séptimo día. Pero esta doctrina de que el Shabbat viene de Edén a Edén, Pablo no escribió acerca de esto. Pablo no nos explicó que este fuera el propósito de Dios. Pablo no nos explicó
que el Shabbat viene de Edén a Adén. No, yo no encuentro nada en los 3 escritos del apóstol de los gentiles desarrollando una forma de pensamiento como la que ha desarrollado hoy Enrique. Es muy, muy importante que nosotros entendamos, y voy a partir de Paulo, ¿por qué los gentiles no podemos guardar Shabbat? Voy a dejarlo bastante, bastante claro. Bien, en primer lugar, nosotros los gentiles no podemos guardar Shabbat porque cuando guardar Shabbat, ¿qué significa eso? Guardar Shabbat tiene una serie de connotaciones. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Hay una serie de mandamientos que están relacionados con el Shabbat. El Shabbat hay que saber guardarlo. Por ejemplo, en la ley, en la Torá, cuando nosotros empezamos a ver las instrucciones que Moisés le da a la nación de Israel para guardar Shabbat, por ejemplo, se dice que no se debe prender fuego en Shabbat. También se enseña, por ejemplo, que para guardar Shabbat hay que trabajar el doble el 6º día para que no quede trabajo para el 7º día. Recordemos que Dios le empezó a decir a Israel que recogieran el doble de del maná que caía del desierto para que en el 7º día no comieran. El Shabbat también es interesante que la Biblia enseña que en el día de Shabbat había que ofrecer doble cantidad de sacrificios con relación al sacrificio diario de la nación de Israel. Todos los días se ofrecía un sacrificio en la mañana y en la tarde. La Torá empieza a explicar que para el Shabbat es diferente, es el doble. También el Shabbat, la Torá dice que el Shabbat, cualquiera que quebrante el Shabbat debe morir también. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que guardar Shabbat no es simplemente decir que se va a guardar, sino que hay que saber cómo guardarlo, hay que saber cómo reposar. Y toda esa cantidad de instrucciones se encuentran en la Torá. Moisés las explicó. Entonces, por esta razón de que el Shabbat no se guarda así nomás, sino que hay por lo menos 10 mandamientos relacionados con este tema de cómo guardar el Shabbat, es imposible que los gentiles puedan guardar Shabbat porque estaría en contra de una doctrina apostólica. ¿Y cuál es esta doctrina apostólica? La doctrina de la dispensación de la ignorancia que el apóstol Pablo nos enseñó. Quiero que por favor vayan conmigo a Hechos capítulo número 17. Hechos capítulo número 17. Vean ustedes que para tratar de enseñar el tema, voy a exponer una doctrina apostólica y voy a demostrar cómo está en conflicto con todo lo que se plantea con respecto al Shabbat. Cuando Pablo le predicó a los atenienses que eran gentiles, Pablo dijo lo siguiente en Hechos capítulo número 17, versículo 29. Pablo dijo: siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón al que designó. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo a los atenienses que ellos vivieron en ignorancia, pero que Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia. Entonces, Pablo fue contundente en la doctrina de la dispensación de ignorancia de los gentiles. Esta doctrina queda clarísima, y vean ustedes que estoy siendo fiel a los principios exegéticos que he propuesto de que Romanos sea la base. Estos principios, esto queda totalmente claro cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y capítulo 3. Voy a explicar por qué. En la iglesia de los romanos, Pablo les está presentando el evangelio tanto a gentiles como a judíos. En el capítulo número 1, Pablo le está hablando a los gentiles. ¿Cómo sabemos que Pablo les está hablando a los gentiles? Porque en el versículo 5 de Romanos 1:5, Pablo dice: por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales también sois vosotros. Cuando nosotros leemos el capítulo número 2,
Pablo empieza a hablar a los judíos, porque Pablo en el capítulo 2, versículo 17 dice, pero si tú eres judío y te apoyas en la ley y te jactas en Dios, ven que Pablo le está hablando en el capítulo 2 de Romanos, le está hablando a los judíos. Pablo, ¿qué está haciendo Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2? Está presentando el evangelio y él está enseñando a manera de conclusión, Romanos 3:9, que tanto gentiles como judíos están bajo pecado. Entonces Pablo dice en el 3:9, entonces ¿qué? Somos mejores en ninguna manera, pues tanto los judíos como griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado. En Romanos capítulo número 1, Pablo no tenía la ley de Moisés para acusar a los gentiles de que estaban bajo pecado. Entonces, ¿qué utilizó Pablo? Pablo utilizó el testimonio de la creación. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19, dice que lo visible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en la creación, de modo que nadie tiene excusa. Pero cuando Pablo le predica a los judíos en Romanos capítulo 2, Pablo les señala que han violado la ley. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Noten esto. Pablo reconoce en el capítulo número de Romanos que no hay ley mosaica que él pueda decirle a los gentiles que han quebrantado. Por eso él apela, ustedes quebrantaron el testimonio de la creación. Entonces, vean ustedes que la doctrina de la ignorancia de los gentiles es bastante sólida en todo Romanos capítulo número 1. Entonces, vuelvo a repetir, no se puede decir que los gentiles guardaban Shabbat desde siempre, porque entonces estaríamos enseñando que los gentiles sí tenían conocimiento, porque Shabbat, ¿por qué Shabbat? Es un mandamiento que requiere el conocimiento de otros mandamientos. Entonces resulta que aquí estamos enseñando ahora que los gentiles conocen cosas, saben por qué hay que guardar Shabbat. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Deuteronomio y en Éxodo, cuando Dios le empieza a decir a Israel que guarde Shabbat, ¿por qué Dios les dice que guarde Shabbat? Les empieza a explicar porque él en 6 días creó los cielos y la tierra y que en el séptimo descansó, y les empieza a dar la razón. También Dios les empieza a decir en el libro de Deuteronomio que guardarán el Shabbat para que recuerden que Él les dio descanso de la tierra de Egipto. Entonces vean ustedes que cuando Israel recibió las instrucciones del Shabbat, hubo que explicarle por qué había que guardarlo, cuáles eran los propósitos de guardarlo, y hubo que explicarle cómo debía guardarse. Pero ¿cómo podían saber esto los gentiles si los gentiles viven en ignorancia, según la doctrina de la dispensación de la ignorancia de Pablo? Ahora, yo quiero hacer una aclaración más. Es muy importante que nosotros aclaremos que los gentiles nunca han guardado Shabbat desde el Edén por la siguiente razón. Voy a explicar por qué. Ahora, nuestro hermano Enrique mencionó precisamente Génesis 2:4, y es un pasaje muy utilizado por los adventistas, donde dice la Biblia que leo Génesis 2:1 en adelante, y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda la labor de rehacer lo que había creado. Ahora, nuestro hermano Enrique mencionó en la parte final de su cierre de que Dios guardó el Shabbat. Y yo quiero hacer aquí una aclaración. Dios no guardó el Shabbat, porque para guardar Shabbat primero necesitaba ser santificado para después guardarse. Pero Dios primero, pongan atención al orden de las palabras, Dios primero descansó y después lo santificó. Dios no lo guardó porque hubiera sido en este orden. Dios lo santifica y entonces como está santificado, Dios lo guarda. Pero no fue así. Dios primero reposó y después lo santificó. Entonces no es correcto decir que Dios guardó el Shabbat, porque no había algo que él tuviera que guardar. Pero yo quiero hacer esta aclaración y en esto quiero ser muy enfático, porque esta doctrina de que el Shabbat fue entregado desde el Edén basándose en este pasaje es un error,
Bueno, es un error precisamente porque contradice la doctrina de la ignorancia de Pablo, pero también lo que nosotros encontramos aquí en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 4, apunten por favor, es una distorsión de la cronología narrativa. ¿Qué significa eso? En la Biblia hay muchas distorsiones de la cronología narrativa. ¿Qué significa eso? Es cuando el autor toma elementos del futuro y los lleva al pasado, o toma elementos del pasado y los lleva a su presente. Eso pasa mucho en la Biblia. Por ejemplo, voy a leer rápidamente Mateo 10:4 para darles un ejemplo de una distorsión de la cronología narrativa. En Mateo capítulo 10, versículo 4, dice así: Simón el cananita, está hablando de cuando Jesús escogió a sus 12, y Judas Iscariote, el que también lo traicionó. Pero resulta que Judas no traicionó a Jesús en el momento en que él lo llamó. Fue hasta el final de su ministerio. Entonces aquí el autor está tomando un elemento del futuro y lo está plasmando en su presente narrativo. Es lo mismo lo que pasa en Génesis capítulo 2, versículo 4. Cuando la Biblia dice que Dios santificó el séptimo día, es una distorsión de la cronología narrativa. Dios va a santificar el Shabbat para la nación de Israel en el desierto, no en el Sinaí, porque nunca dije que fuera en el Sinaí. Y hay algunas cosas de las que ahora voy a hacer algunas aclaraciones. Nunca he dicho que Dios santificó el domingo como el día de adoración. Nunca he dicho eso. No es un argumento mío. Tampoco he dicho que sea la señal de los cristianos. Nunca he dicho eso. Pero lo que sí estoy dejando bien claro es que hay pasajes bien claros en donde Dios le entregó a la nación el Shabbat, a la nación de Israel en el desierto, y ahí fue cuando lo santificó. Y entonces Moisés, cuando escribió Génesis capítulo... Gracias, Jorge. Moisés, 5 minutos, ¿verdad? Ok, entonces Moisés, cuando escribe el Génesis, ese elemento del futuro, Dios va a santificar Shabbat en el desierto, Moisés lo puso en ese pasado narrativo. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, es que vean por favor rápidamente, porque me queda muy poco tiempo, lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Vamos a ver que toda la doctrina del Antiguo Testamento dice que Israel conoció y recibió Shabbat en el desierto. Dice la Biblia así, Ezequiel capítulo 20, versículo 10 dice: Los saqué pues de Egipto y los llevé al desierto y les di mis estatutos, entre ellos los mandamientos que dicen cómo guardar Shabbat. Les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre y dan vida al hombre que los cumple. Les di también mis sábados como señal recíproca para que supieran que yo soy Yahvé el que los santifica. Esta palabra hebrea, ot, en el hebreo, aleph, vav, tav, ot, significa una señal entre dos. ¿Quiénes son esos dos? Israel y Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 12, vuelve a enseñar lo mismo. Nehemías capítulo 9, versículo 12, vuelve a decir lo mismo. Dice, de día los guiaste como columna de nube y de noche como columna de fuego para alumbrarles el camino por donde debían ir. Después descendiste sobre el Sinaí y les hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les diste a conocer tu santo Shabbat. ¿Ok? Y para terminar, espero que me dé tiempo el último pasaje rápidamente. En Éxodo capítulo número 31 está claro que el Shabbat es un pacto eterno para Israel, porque ahora nuestro hermano Enrique, y lo digo con mucho amor, nos hablaba de ejemplos de Pablo guardando Shabbat y de Jesús que guardó Shabbat. Sí, pero es que nunca ha dicho que el Señor anuló el Shabbat en la cruz, porque el Shabbat es una señal eterna, hermano Enrique, entre Dios e Israel, pero no entre Dios y los gentiles, porque Éxodo 31:16 dice: los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat por sus generaciones por pacto perpetuo. Por eso es que encuentras a Pablo celebrando el Shabbat en Hechos, porque él es judío mesiánico.
Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Termino aquí porque no quiero pasarme. ¿Cuánto tengo? ¿Ya me pasé? Te quedan 2 minutos todavía, si querés aprovecharlo. Perfecto. Entonces, dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, dice claramente, es una señal entre yo y los hijos de Israel. Entonces, si nosotros enseñamos que el Shabbat lo guardan desde siempre, entonces no es verdad lo que Moisés dijo. Ya no, el Shabbat no es una señal entre Israel y Dios, porque en realidad es de todo el mundo. Pero finalmente quiero mencionar 3 cosas. Quiero mencionar 3 cosas. Número 1, no hubo un solo pasaje que nuestro hermano Enrique nos pudo mencionar de un gentil en el nuevo pacto guardando Shabbat. No hubo uno solo. Todos los ejemplos que dio fue de judíos mesiánicos. María es judía mesiánica también. Número 2, nuestro hermano Enrique mencionó Isaías 56:6 cuando dice que los gentiles guardarán Shabbat, que los gentiles que guarden su pacto y Shabbat, Dios los bendecirá. Por supuesto, porque en el Antiguo Testamento existe lo que se llama un judío prosélito, y era que, perdón, sí, un judío prosélito. Eran gentiles que se podían convertir al judaísmo y había bendición para ellos. A eso es lo que se refiere Isaías 56. Y el pasaje que mencionó finalmente Enrique, de Isaías 66, del 22 al 23, cuando dice que vendrán de Shabbat en Shabbat, vendrán de sábado en sábado a adorar, ahí la palabra hebrea que está ahí es medei, que también se puede traducir de la siguiente manera, vendrán siempre a adorar. Eso es como que yo trabaje los 7 días de la semana y diga, yo trabajo de lunes a lunes. No se está diciendo que se va a ir a adorar todos los sábados, se está diciendo que de sábado a sábado se va a adorar. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Mientras los escucho acá, me tomo un mate. Hay mucha gente conectada, la verdad que hay una cantidad muy grande de gente. A mí se me apagó el celular. Cerca de más de 150 personas aproximadamente. Así que están teniendo una audiencia espectacular. Están muy buenas las exposiciones. Le damos gracias a cada uno, al pastor José Carlos, a Enrique, también un joven muy valiente, que aceptó el desafío del pastor. Así que agradecemos por su valentía, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una sección de 3 preguntas, donde cada uno va a tener 1 minuto para hacer la pregunta, que quizás es mucho, 1 minuto, pero bueno. Y luego va a haber una respuesta de 2 minutos y 1 minuto de contrarrespuesta. Así que va a comenzar nuestro hermano Enrique con la primera pregunta. Bueno, gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿no? En base a lo que el hermano, el pastor hablaba acerca de Pablo, ¿no? La primera pregunta sería, ¿no? Y si Pablo, en este caso, no enseñaba a guardar el sábado, ni tampoco lo guardaba, ¿por qué en toda la Biblia no se encuentra alguna acusación de los judaizantes hacia Pablo de no enseñar esta práctica? Gracias. Muy bien. Bien, es que a Pablo no lo pueden acusar de no guardar Shabbat porque Pablo guardaba Shabbat y es precisamente porque él es judío mesiánico. En Hechos de los Apóstoles encontramos que Pablo guarda Shabbat y no solo Shabbat, Pablo también guarda las fiestas. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 2, nosotros encontramos que los cristianos primitivos, que eran al principio judíos, están guardando la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Y eso aparece a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo que yo sí quiero decir, hermano Enrique, es que hay una mala exposición que ha ocurrido en mucho tiempo con respecto al tema del Shabbat. Y uno de ellos es sugerir que el Shabbat se terminó en la cruz. Nunca he dicho eso, nunca. Y sé que muchos hermanos han dicho eso cuando defienden el tema del Shabbat y no es mi posición. Como he dicho anteriormente, el Shabbat es un pacto eterno, pero entre Dios e Israel. Y es por eso que los judaizantes no se lo pueden achacar, porque Pablo, como judío mesiánico que era, guardó votos, guardó las fiestas, guardó Shabbat
y nunca hubo problema con Pablo en esto. Muy bien, tenías tiempo todavía, pero bueno, ya terminaste la respuesta, José Carlos. Sí. Muy bien, ahora tenemos la pregunta de José Carlos a nuestro hermano Enrique. Sí, Enrique, yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Por qué, qué pasaje contundente de antes de Israel en el desierto que nosotros no tengamos que inferir, podemos encontrar donde veamos a alguien guardando Shabbat antes del Sinaí? Como por ejemplo a Enoc, Moisés, Noé, el mismo Adán. ¿Dónde hay un pasaje literal que encontremos a estas personas guardando Shabbat? ¿Por qué solo aparece Israel guardando Shabbat hasta después del Sinaí? ¿Por qué no encontrar a Abraham o a Noé o a Enoc guardando Shabbat? ¿Cómo respondes a esto? Bien, si entendemos por Sinaí, supongo que se refiere a la promulgación de los 10 mandamientos, ¿correcto? En el monte. Pero la respuesta incluso usted la dio, porque nosotros vemos en Éxodo 16 que Dios le habla acerca del sábado a Moisés, y usted citó mismo el ejemplo del maná. La pregunta sería, ¿quién le dijo a Moisés y al pueblo acerca de este mandamiento que tenían que observarse? ¿No? Adicionalmente a ello, en Génesis 16 yo expuse que Adán guardaba sus estatutos, mandamientos y leyes. Y también expuse en Génesis capítulo 2 y Marcos capítulo 2 también, que el sábado había sido para la humanidad. El detalle es, si Enoc, Elías y todos ellos, o los que vivieron antes del Sinaí, mejor dicho, eran de la raza humana. Es decir, hay versículos contundentes y principios bíblicos, ¿no?, que nos demuestran que el sábado estaba manifestado allí. Es como, por ejemplo, ¿no?, la ley que se le dio de alimentación. ¿Quién le dijo a Noé que tenía que guardar en el arca 7 parejas de animales limpios y 2 de no limpios? ¿Quién le dijo eso si eso aparece todavía en Levítico? Entonces entendemos que Dios se los había comunicado y que por principio nosotros podemos entender que es así. Gracias, Enrique. Bueno, yo quisiera decir que tienes razón. Me refería a Israel en el desierto, no en el Sinaí, disculpa. Pero yo quiero hacerte una observación. Mira, cuando la Biblia dice, hermano, que Noé separó animales puros e impuros, y eso lo dice Levítico, y también cuando dice la Biblia que, por ejemplo, Noé fue pregonero de justicia, ¿verdad? ¿Cómo puede haber justicia si no hay una ley? Dirían muchos. O cuando la Biblia dice que Abraham guardó sus mandamientos, o el mismo Adán, como tú dices, se está refiriendo a la doctrina, hermano Enrique, de Pablo en Romanos capítulo 2, que se llama la ley de la conciencia. ¿Ok? Perdón, ¿qué pasó? Es que estoy en mi minuto de... Exacto. Ahora le voy a dar a Enrique la posibilidad. Terminalo, dale. Perdón, no sé, quisiera aclarar, Enrique, es que recordate que acordamos un minuto de réplica. Claro. Claro, como no se me dio ese espacio y de frente pasó a su pregunta, Es entonces... cierto, Sí, es cierto. discúlpame, ahora te doy en la réplica, te doy 2 minutos a vos, Enrique. Es cierto, disculpa, Iba Enrique, a decir, disculpa. Entonces te quedan se 10 refiere a la ley de segundos la más. conciencia, y te voy a decir cómo sabía Noé que eran los alimentos puros e impuros. Es porque tienes que entender, Enrique, que la idea de la pureza y de la abominación no es solamente de Israel, ya la tenían otros pueblos. Por ejemplo, cuando tú lees en el libro de Génesis que José, ok, Pido disculpa que se me pasó ahí la réplica de nuestro hermano, así que le damos 2 minutos a él, a partir de ahora. sí. Para la pregunta anterior, ¿verdad? Sí. Yo le había preguntado al hermano, sí, en este caso sabemos que Pablo era judío, guardaba el sábado, pero como él fue enviado a los gentiles, él tenía que también enseñar acerca de un día de reposo. En este caso, en el caso de que Pablo haya enseñado a los gentiles a que el sábado ya no era para ellos, solamente para los judíos, a lo que quería refutarles, yo le pedí una cita
una cita bíblica en donde dijera eso, ¿no? Pero el hermano no me supo responder, ¿no? Y es porque simplemente él no solamente guardaba el sábado, sino que también lo enseñaba. Y tanto judíos y los judaizantes más que todos, que eran aquellos que siempre estaban buscando cómo apuñalar, no encontraban ningún motivo en Pablo, porque Pablo estaba basándose en las escrituras. Imagínense un Pablo predicando y diciendo, guarden el sábado, pero ustedes no, porque son gentiles. En Romanos 3:31 yo hice la cita, hubiera muerto apedreado por los judaizantes. Te queda un minuto de tu réplica, si querés agregar algo más. Sí, claro. Entonces vemos que, por ejemplo, Jesús guardó el sábado más de 1700 veces, pero no solamente porque era judío, sino porque dejaba como ejemplo. Tenemos que entender que Dios no nos manda nunca algo que Él no haya hecho antes, ¿no? Y aprovechando este tiempo de repente para poder aclarar algunas cosas, en ningún momento dije yo que el sábado era para los gentiles desde siempre. No, esa no es la idea que yo transmití, ¿no? Pero sí estaban invitados a guardar. ¿Por qué? Porque, y en el Nuevo Testamento lo podemos observar, simplemente porque nosotros somos ese olivo que ha sido injertado en el olivo silvestre. Por lo tanto, al ser adoptados en el mismo pueblo de Israel, obviamente pues tenemos que también... Ya está. Bueno, a ver, eh, sería la tercera pregunta, ¿verdad? Vamos La con tercera la segunda pregunta, apenas, la ¿verdad? segunda. Sí. Ah, perdón. Sí, la segunda, perdón. Yo pregunté, Le toca. o yo Pregunta pregunto, tú, Enrique, Sí, te toca a pregunta. vos. perfecto. Bien, vuelvo con la siguiente pregunta, ¿no? Si en este caso el día sábado, ¿no? Era, por así decirlo, un debate en los tiempos de la iglesia primitiva y existía esto, ¿no? Judíos guardaban sábado, gentiles no. ¿Por qué? Y el pastor no me puede responder. ¿Por qué? O si tiene algún registro bíblico en donde indique que hay al menos una disputa entre judíos y gentiles por ese día, ¿no? Y basados en Hechos capítulo 13 del 40 al 44. Bueno, con mucho gusto. Como yo mencioné ya, la Biblia deja muy claro en Nehemías capítulo número 9 y Ezequiel capítulo número 20, que Israel recibió la ley y el sábado en el desierto. El Shabbat es una cuestión solamente de la Torá. Y voy a decir por esto, porque nadie puede guardar el sábado sin la Torá. No sabe cómo. Entonces, lo que quiero decir es que el Shabbat es un asunto meramente de la Torá. No es antes de la Torá. Entonces, en Hebreos capítulo 14 y capítulo 15 se discutió, y aquí te respondo la primera pregunta que también me hiciste, de qué debían guardar los gentiles de la Torá o no. Y en Hechos capítulo 14 y capítulo número 15, los apóstoles acordaron que los gentiles no estaban obligados a guardar los 613 mandamientos de la Torá, no estaban obligados. Entonces, eso es muy importante que entendamos que eso incluye el Shabbat. Entonces, ahí se deja claramente que los gentiles deben guardarse de la inmoralidad sexual, de la idolatría, deben guardarse del comer carne de ahogado y carne con sangre, pero no mencionaron nunca nada referente al Shabbat. Y el Shabbat es un tema de la Torá. Me toca el minuto, ¿verdad? Un minuto de réplica. Perfecto. En Hechos 15, primero entender que en los concilios se tocan los puntos controversiales, no los puntos claros. Número 2, el hecho de que no hayan mencionado el sábado, también no mencionan honrar a tus padres, o en todo caso no tendrás otras imágenes. Es decir, hay muchos mandamientos que no se mencionan. Es por eso que no los debemos de guardar. En un concilio solamente se tocan puntos controversiales. Los puntos claros no se tocan. Es interesante también que el pastor menciona de que solamente hay que tocar lectura del Nuevo Testamento. Sin embargo, él necesita el Antiguo Testamento para
de alguna manera sustentar sus respuestas. Y es por eso que la Biblia, según en Timoteo, dice que toda la palabra es inspirada. Es decir, necesitamos toda la Biblia para que nosotros podamos defender nuestras creencias. Si me quedo Muy tiempo. bien. Sí, no, Eh, ya está. 10 segundos. La Torá, la ley fue desde siempre. Salmos 111, versículos 7-8, afirmados eternamente y para siempre. Lo eterno no tiene creación. Listo. Un minuto de réplica para Alpizar. No tengo un minuto de réplica, lo acabo de usar. Perdón. Lo que me Vamos queda por es la una tercera pregunta, pregunta. ¿verdad? Una pregunta. Exacto, la tercera pregunta. Muy bien. Claro. Bien, Enrique, una pregunta. Cuando Pablo fue contundente que los gentiles en Hechos capítulo 17 estaban en ignorancia, y cuando Pablo en Romanos capítulo 1 enseña que los gentiles son culpables por ignorar el testimonio de la creación porque no hay una ley mosaica que exigirles, el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 2 que cuando los gentiles que no tienen ley hacen cosas de la ley, ¿cómo concilias este asunto? ¿Cómo concilias que Pablo dice que no tenían ley, pero tú dices que la ley desde siempre está? Bien, si hablamos acerca de los gentiles, es muy sencilla la respuesta, porque si bien es cierto, la ley estaba dada e invitada también para los gentiles, recordemos de que Pablo era aquel que tenía que hacer conocer la ley. Sin embargo, había muchos gentiles, por ejemplo los griegos o los de Atenas, que no tenían ni la más mínima idea de quién era Dios. Entonces, es a esa gente que se refiere Pablo cuando dice que vivían en ignorancia, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en otros libros, en Romanos, en Gálatas, justamente que hablan de esa ignorancia. Pero si nosotros analizamos la palabra del Señor, vamos a ver que el pueblo de Israel se perdió justamente por la ignorancia o por causa de conocimiento. La ignorancia no es un motivo o no es una razón para no guardarlo. Es por eso nuestra misión de poder dar la luz y esa verdad a la gente. Por eso les mencionaba yo que en Hechos 13, ¿no? Y esto es un versículo básico, dicen que los gentiles no guardaban el sábado, pero en Hechos 13, claramente el versículo 44 y 45 muestran tanto a gentiles como a judíos guardando el sábado. Entonces creo que allí está más que literal, habían dos grupos, judíos y gentiles, y todos ellos se juntaron el día sábado para escuchar la predicación de Pablo y de Bernabé. Así que decir que habían, porque los gentiles eran ignorantes, no, porque habían gentiles que habían escuchado ya la predicación y ellos se reunían todos los sábados. Es por eso que no había debate, no había, en la Biblia nunca vamos a registrar una pelea entre judíos y gentiles por el día de reposo. Todos estaban de acuerdo en que el único día de reposo era el sábado. Te quedan 20 segundos, si querés Perfecto. aprovecharlo. Le leo el versículo, ¿no? Dice, ¿no? Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, es decir, Antioquía, para oír la palabra del Señor. Toda la ciudad, judíos y gentiles. En Antioquía se le conocían como cristianos por primera vez. Gracias. Ok, bueno, muy bien. Este pasaje no aplica por una cuestión de... ¿Se escucha? Ok, este pasaje no aplica, Enrique, por una cuestión de sentido común. Si aquí los gentiles aparecen guardando Shabbat, es porque entonces estos gentiles, o una de dos, o estos gentiles son judíos mesiánicos, o estos gentiles, como yo puedo ir a cualquier lugar en sábado sin ningún impedimento. Pero yo sí quiero hacer claro esto, quiero dejar claro esto, no puede ser la ley, Enrique, desde siempre, porque precisamente los salmos dicen lo contrario. Salmo 147, versículo 19 dice, manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos, aleluya. Con ninguna nación hizo así, dice. Ahora, estos gentiles, que están aquí en Hechos capítulo 13, que dices tú que se congregó toda la ciudad, la pregunta es, ¿y por qué esos gentiles están ahí? Porque están guardando el Shabbat. La pregunta es, ¿cómo? No lo saben, no saben cómo guardarlo. Y la única forma en que lo pudieran haber guardado es que serían judíos
prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo. Vos mismo dijiste que Pablo tenía que enseñarle a los gentiles guardar. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí, ¿Quedaría entonces los 2 minutos para finalizar? claro. Soy yo primero. El cierre. Perdón, disculpe hermano, ¿eran 2 o 3 preguntas? ¿Eran 3? ¿3? Ya las Vamos, hicimos. vamos 2 creo. ¿No, hermano José? ¿O vamos 3 ya? No, Yo no, creo que 3. 3, pero no tengo problema de otra pregunta, si quieres. Ah, bueno, yo he hecho 2, si no me equivoco. Haz la tercera, no importa. Bien, aquí utilizando la lógica, ¿no? Es interesante porque usted menciona justamente sentido común y suposiciones. Vamos a utilizar la lógica. Y mi pregunta es la siguiente. Supongamos que es como usted enseña respecto a que no debemos observar los días. Eh, yo estoy seguro que observando el sábado no cometo ningún pecado, ¿verdad? Y usted, al no observarlo, según lo que usted enseña, pues no ofende o no altera y estamos bien los dos a cuentas. Es decir, cuando Cristo venga, a nosotros de ninguno de los dos vamos a estar mal, sino vamos a estar bien. Pero es en el caso de que usted enseñe. Pero si es como yo lo enseño, yo no pierdo nada y usted pierde todo. La desobediencia. ¿Y a qué viene mi pregunta? ¿No cree que hasta por simple lógica observar el sábado es lo más correcto? ¿O se arriesgaría usted justamente a no pensar como la lógica que le mencioné anteriormente? Bien, con mucho gusto te respondo. Tú mencionaste algunos pasajes que dicen guardar mis mandamientos, ¿verdad? Los que me aman son los que guardan mis mandamientos. Pero es que nosotros tenemos que entender, Enrique, que hay mandamientos específicos para Israel. Hubieron mandamientos inclusive específicos para Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Ese es un mandamiento específico para Abraham. Hay mandamientos específicos para Noé. Construye un arca. Y esos mandamientos no se podría decir que yo no amo a Dios porque no los guardo, porque fueron mandamientos específicos para personas específicas o pueblos específicos. Y lo que no has, creo que aún no sé si tal vez no he logrado ser contundente, es que en Éxodo está claro que eso entre Israel y Dios. Es muy importante que entendamos eso. Ahora, por supuesto que no. Más bien yo sostengo que debemos mejor no guardarlo, porque si nosotros empezamos con el tema de que mejor guardemos Shabbat, entonces la pregunta es después, ¿y por qué no los otros mandamientos como la circuncisión y las fiestas y las leyes dietéticas? Entonces pienso yo que más bien el que arma esta doctrina de a favor del Shabbat puede tropezar fácilmente en convertirse en un judaizante. Te quedan 20 segundos. Ya ¿Ya respondí. está? Bueno, vamos a darle el minuto de réplica aquí a nuestro amigo. Bien, entendemos que las leyes, cuando hablamos de Torah en la Biblia, tienen muchos propósitos. No es solamente una ley. El Pentateuco era la ley, los salmos eran la ley, las historias de enseñanza eran la ley ceremonial era las leyes civiles eran la ley moral. Y cada uno tiene un propósito. Nuestra labor es entender el contexto a qué ley se está refiriendo. El salmo que acaba de leer el hermano respecto a la ley, definitivamente se refería a la ley ceremonial. El Salmo 111 dice, afirmados eternamente y para siempre serán tus mandamientos. Por contexto entendemos que la ley se refiere a los 10 mandamientos. Es por eso que la ley moral de los 10 mandamientos estaban en el lugar santísimo. La ley de los ritos, donde también está incluido el sábado anual, estaban fuera del arca. A mí me gustaría de repente algún momento exponer este tema y entender también que los 10 mandamientos tienen el mismo carácter de Jesús. Entonces, tenemos que primero hallar el contexto. Ya está. Bueno, hermanos, damos 2 minutos finales de cierre. El que le tocaba, que comience. Sí, soy yo. Al Pizar. Sí, muy bien. Bueno, yo quisiera primero que todo agradecer a Enrique por este tiempo que dedicó, tiempo valiente, vuelvo a repetirlo, fue la única persona valiente para poder conversar en este tiempo, así que quiero agradecer profundamente a él en estos 2 minutos que tengo. Damos
Y quisiera agregar que yo creo que nosotros tenemos que entender de que en el Nuevo Testamento, Pablo es el apóstol de los gentiles que nos enseña cómo comportarnos. Quiero leer rápidamente en Hechos capítulo número 15, versículo número 14. Quiero leer lo que Pablo dice. Dice, yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestarlos los unos a los otros. Pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles y oficiar como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Paulo nos está diciendo que él es un sacerdote que nos enseña a nosotros los gentiles cómo ser una ofrenda agradable y santificada para el Espíritu Santo. A mí me parece increíble, realmente me parece increíble que nosotros no encontremos un tratado bien expuesto del apóstol de los gentiles que nos explique a nosotros los gentiles que debemos guardar Shabbat, que nos diga abiertamente deben guardar Shabbat y que nos diga cómo debemos guardarlo. Ahora, este silencio, terminé. Te quedan 10 segundos. Este silencio de Pablo habla mucho. Es como cuando, por ejemplo, el silencio de que la Biblia no menciona que Jesús estuvo casado. Este silencio nos habla mucho. Gracias, hermanos, por haber estado aquí hoy. Muy bien, sus 2 últimos minutos de Enrique. Bien, mencionar primero de que si yo tengo hijos, no, soy padre de familia, y si yo le dejo 5 mandamientos a mi hija, de los cuales ella obedece solamente uno, yo no le voy a hablar de ese mandamiento que obedece, sino de los que no obedece. El sábado era algo tan natural como el respirar para el judío y para el gentil. Ahora, no hay un silencio, como dice el hermano, porque ¿qué mejor prédica que el ejemplo? Pablo lo guardó durante toda su vida, y yo creo que podemos hablar mucho, pero nuestro testimonio es aquel que va a cambiar y transformar las vidas. Quiero quedarme con este versículo bastante contundente. Si tú eres de la raza humana, si tú eres humano, esto es para ti. Marcos capítulo 2, también les dijo, el día de reposo fue hecho para la humanidad, fue hecho para la raza humana. Yo te pregunto, otra vez en el ejemplo de padre, ¿qué harías tú si tú le regalas algo a tu hijo y tu hijo no lo acepta? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Triste? Yo no lo sé, pero yo me sentiría triste. Lo mismo es Dios cuando nos da una bendición tan tremenda. Pedimos bendiciones en nuestra oración y vemos que el día sábado es una bendición, no para los judíos únicamente, para todos. También mencionarles de que es muy fácil guardar el día de reposo. La Biblia nos enseña cómo guardarlo. No es porque si guardas el sábado te van a matar, no es eso, porque también los otros mandamientos como deshonrar a tus padres también tenían culpa de muerte, el adulterio tenía culpa de muerte. Entonces, no solamente era el sábado transgredir y morías, eran todos los mandamientos. Prender fuego, sí, necesariamente era cocinar. Y realmente yo puedo decirte que guardo el sábado y no es pero tan difícil. Por eso, me faltan 15, aquí decía claramente en Isaías capítulo 58, llamarás mi día santo delicia del Señor. No lo llamemos algo como carga, es una delicia. Tengan cuidado en lo que piensan. Gracias al pastor y gracias al hermano Jorge también. Bueno, muchas gracias, hermanos. Esperamos que hayan disfrutado este hermoso debate con 2 exponentes, el pastor José Carlos Alpizar, fundador de la página de Cultura Teológica, y aquí nuestro hermano adventista, Enrique Rivas. Le agradecemos también por su valentía, como decíamos al principio. Me parece que fue una charla muy fructífera, basada en el respeto como tiene que ser. Así que creo que también, más allá de haber expuesto las ideas, han mostrado lo que significa la buena educación. Así que les agradecemos por este tiempo hermoso que hemos pasado juntos. Y bueno, le mandamos un saludo fuerte a toda la audiencia. Gracias por estar ahí firme. Más de 135 personas. Y vamos a tener seguramente más debates de este tipo. Así que muchas gracias por todo. Que el Señor les bendiga. Será hasta luego.